A Punto con Juan Carlos Fernández. La gente, mis queridos amigos de CODES, que es la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Zulia, ha publicado toda una encuesta que realizaron. No la he leído, me llegó esta mañana y es amplia, son 45 páginas que tengo el trabajo de leerla hoy en la tarde para mostrarle detalles. Pero hay casos relevantes, hay datos, digamos, relevantes que publica CODES. Por ejemplo, en Maracaibo, el 16% de los hogares presenta inseguridad alimentaria. El 16% presenta el riesgo de padecer inseguridad alimentaria. En San Francisco, el 83% de los hogares consume alimentos menos preferidos o más baratos durante la semana. O sea, la gente dejó de comer para sobrevivir con lo que puede comprar. En Lagunillas, el 93% de los hogares consultados adopta estrategias de sobrevivencia para mantener un consumo básico de alimentos. En Mara y Cabimas, las estrategias de sobrevivencia para un consumo básico de alimentos se aplica en todos los hogares encuestados. En el estado Lara, el 89% reporta graves dificultades para adquirir alimentos. En 22% de los hogares se indica comer solo una vez o no comer nada durante el día, al menos una vez a la semana. En el estado Táchira predomina el consumo de cereales, plátanos y tubérculos. Asimismo, el 38% de los hogares sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas. Una cosa terrible. Tengo a Juan Berríos, director de CODES. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, agradeciéndoles a ustedes que hacen este trabajo de informarnos a detalle lo que uno presume y lo que uno ve en la calle sobre la situación alimentaria de nuestra población. Yo quiero que tú me amplíes, porque le estaba leyendo a nuestra audiencia los 5 datos relevantes que ustedes consiguieron en la encuesta, pero sé que hay cosas de mayor profundidad que tú podrías comentarnos sobre la situación alimentaria de nuestra gente. Bueno, se trata de un estudio que nosotros hemos estado haciendo de diversas maneras desde el año 2018. Durante el año pasado comenzamos a realizar estos sondeos con una periodicidad mayor. Lo hicimos, de hecho, desde abril del año pasado. Recién en octubre ampliamos este estudio a Lara y Táchira, con la idea, pues, de tener información, digamos, más actual sobre la situación de inseguridad alimentaria, al menos, pues, en estas 3 regiones del occidente del país. Nosotros también hemos hecho unas encuestas en Maracaibo, que bueno, también exploran esa grave situación que tenemos en general, y la idea, pues, es llamar la atención sobre las dificultades que, bueno, puede haber algunos espacios o algunos oasis donde ciertas personas, ciertas familias pueden tener acceso a alimentos de una buena manera, pero que la mayoría de la población no se puede identificar dentro de esos espacios, digamos, donde puede haber cierta prosperidad, porque el riesgo de estas situaciones que han ocurrido en los últimos tiempos es precisamente eso, de tratar de subestimar las dificultades que tienen las mayorías de las familias para alimentarse, de los sacrificios que tienen que hacer para al menos alimentarse y tener un consumo básico de alimentos, y ese es, digamos, como nuestra advertencia, pues, que los problemas siguen allí. De hecho, no ha habido mayor respuesta oficial en cuanto a programas, en cuanto a un plan que busque dar precisamente solución a este asunto. Háblame, Hemos Juan. visto además que en el contexto de la pandemia no ha habido nada en especial preparado, pues, para la población, sobre todo para aquellos que están en situación más vulnerable, como adultos mayores, como personas pensionadas, personas que han perdido su empleo. Juan, es decir, no ha habido ningún tipo de programa oficial, y la respuesta humanitaria tampoco ha estado, digamos, enfocada en dar solución a estos casos. Y en aquellas comunidades donde ha habido algún tipo de respuesta, ya hemos visto que ha habido persecución contra las organizaciones que han dado
pues ayuda para la alimentación en Venezuela. ¿Qué está comiendo nuestra gente? Mira, en la escuela nos enseñaban los 4 grandes grupos alimenticios, que había que ver una combinación de comida de los 4 grupos, proteínas, carbohidratos, vegetales, legumbres, grasas, para poder mantener sano el cuerpo. ¿Qué está comiendo la gente? Bueno, en estos distintos sondeos que hemos hecho desde el año pasado, el predominio es de carbohidratos, ¿no? De los denominados cereales, es decir, arroz, pasta, la harina de maíz para la preparación de las arepas. Dependiendo de la zona y de la época, a veces hay más consumo, por ejemplo, de plátano y tubérculos, o mayor consumo de aceites y grasas. Eso es lo que básicamente predomina en general. Hay muy poca presencia de granos, sobre todo en nuestra región, en el Zulia. En Táchira y en Lara hay mayor consumo de grano, mayor consumo de vegetales, pero en general sí, por ejemplo en el caso de las proteínas cárnicas o de carnes de pollo, de res, incluyendo vísceras, pues es muy bajo el consumo y por lo tanto muy poco equilibrado. El consumo de frutas, por ejemplo, llama muchísimo la atención, que no sobrepasa, digamos, en promedio el 10-15% en todas las regiones. Entonces, pues eso es también como demostración de que se consume aquello que es más económico y que en cierta forma puede saciar más, ¿no?, el hambre en lo inmediato, pero no hay un consumo, digamos, equilibrado, balanceado de los alimentos y de hecho en los estudios que hemos hecho también hemos preguntado sobre la opinión de la gente sobre la calidad de su propia alimentación y hay una conciencia de que efectivamente la alimentación no es adecuada, no es variada, es monótona, se sacrifica también la alimentación de adultos para que puedan los niños alimentarse un poco mejor. Y bueno, esas son dinámicas bastante comunes, así como también las que tienen que ver con los medios de vida, es decir, la forma en que la gente accede a los alimentos, con qué compra los alimentos, la mayoría con ahorros en el sentido de vender bienes personales o trabajar directamente a cambio de alimentos o sobrevivir con remesas que envían sus familiares en el exterior, que es una práctica bastante común y que alcanza una buena parte de la población. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido la tarde de hoy. Juan Berríos, director, coordinador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Zulia. Uno lo observa, yo voy al supermercado todos los sábados o todos los domingos y veo que el anaquel de mortadela crece y el de la carne decrece. O sea, la gente se va más para los subproductos que para los productos, digamos, de mayor calidad. Los recortes, la cantidad de recortes, pedacitos de queso, pedacitos de jamón, eso que eran las conchitas que se lo llevaba la gente más pobre, ahora hay anaqueles completos con recortes, Evelyn. ¿Qué observas tú? Eso también lo observo en el municipio de San Francisco, sobre todo. Los precios, por ejemplo, del bofe está, si no me equivoco, que lo revisé en una cuenta en Instagram de una carnicería, estaba por el orden de los 400.000 bolívares. El bofe. El bofe, pero eso es lo que come la gente. Come si champaña, puede comprar eso, 400.000 bolívares, porque obviamente el sueldo no les alcanza para comprar nada más. Me decía un amigo que tiene una carnicería y en el sector de los cactus en San Francisco, Evelyn, no hemos pedido más lomo de aguja, porque obviamente el poder adquisitivo no le da a la población que está ahí en la parroquia Domitila Flores del municipio de San Francisco de poder comprar lomo de aguja. No existe, Juan Carlos, no existe, como no existe poder comprar queso mozzarella o queso pasteurizado. No, ves que compran queso duro porque aunque esté en 6.500, 6.800.000, 7 millones te alcanza, raya un poquito pero te alcanza más. Así vive la gente. Por lo menos lo vivo yo, que vivo en un sector popular del municipio de San Francisco, que es la parroquia Domitila Flores, el sector del silencio. Eso lo vivo. Y eso lo vivo mis vecinos que están allí. Y eso es lo que medianamente pueden comer. Vamos a Colombia, listo, ¿estamos listos para ir a Barranca? Vamos a Barranca con Carlos Uzcategui, el Miura, que nos tiene trabajos interesantes sobre los inmigrantes venezolanos en Colombia. Carlos. Saludos cordiales desde Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa A. y Radio Fe y Alegría simultáneo.
Hoy tendremos un reporte algo diferente sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Y estas son las 15 dudas sobre el ETP para migrantes. Este mecanismo jurídico está dirigido a la población venezolana regular e irregular en Colombia. ¿Qué es el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes? Este es un mecanismo jurídico complementario al régimen de protección internacional que diseñó el gobierno colombiano para amparar a los migrantes venezolanos que viven en Colombia, tomando en cuenta la realidad, cómo están viviendo. ¿Qué significa este estatuto para el gobierno nacional? Esta es una estrategia del actual gobierno colombiano que busca establecer soluciones que trasciendan en el tiempo, basados en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad. ¿De dónde nace este Estatuto de Protección Temporal? Este Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos nace del compromiso que adquirió Migración Colombia para definir nuevos mecanismos de flexibilización migratoria, los cuales permitan la integración de la población migrante venezolana a la vida productiva del país, a partir de su regularización. ¿Cuál es el objetivo del Estatuto? El Estatuto y sus objetivos son la de protección temporal, es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, así como disminuir las cifras de migración irregular actual y futura. ¿Qué se busca con este estatuto? Busca proteger a la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de irregularidad, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable, medida que adicionalmente desestimula la migración irregular con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. ¿Cuál será la vigencia de este Estatuto de Protección Temporal? El Estatuto de Protección Temporal tendrá una vigencia de 10 años. ¿A quiénes va dirigido? Está dirigido a aquellos migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un PEC. A los migrantes venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto llamado el SC2, es decir, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería. A la población migrante irregular que demuestre que por medio de pruebas sumarias ante Migración Colombia que demuestre que se encontraban en Colombia al 31 de enero del 2021. Mañana estaremos de nuevo dando las otras inquietudes para que la migración venezolana sepa a qué se tiene que atener. Desde Colombia, Carlos Ucategui, El Miura. Continuamos, mis queridos amigos. Antes de ir a identificar, leo esto. El bofe se lo daba mi padre a Rintintín, el perro de mi casa, hace muchos años. Pero hay sectores de la comunidad que han comido siempre una cosa que se llama chanfaina. Se prepara mucho en la isla de Toas, en esa zona. Por cierto, el gobernador, leí, me encantó que parece que están colocando un cable eléctrico para abastecer de electricidad a las islas que están al lado de San Carlos y Zapara, Maracas, que son islas muy pequeñas donde vive una comunidad de personas que viven en situaciones muy primitivas. Ojalá y les llegue la electricidad. Bueno, ese bofe ahora lo está consumiendo cada vez más número de personas. Cabeza de pollo. Por cierto, les recomiendo, he estado leyendo sobre los beneficios de comer patas de pollo. Las patas de pollo usted les quita las uñas, las lava bien, les quita la primera cáscara, las corta, las cocina con vegetales, con buena sazón, la licúa y la cantidad de colágeno para fortalecer el cuerpo es muy, muy importante y la cantidad de vitaminas. Bueno, y las Dime. patas de pollo Ajá. están por el orden de los 2 millones de bolívares. El kilo de patica de pollo. kilo de ¿Se me patica. va la pensión en 1 kilo de patas? Sí. Ay, mi Dios. Ojalá baje para que les alcance con el aumento que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, aquello de coma huevo, coman sardina que decía aquel humorista. Pero está en venezolano. eso, Juan Carlos, porque lo compré. Bueno, identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.